6:47, y les dijo Jesús, les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa, hermano? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Predicamos mucho el perdón de pecados. Amén. Así es. Predicamos mucho la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y debemos hacerlo, hermano. Créeme que lo que estoy predicando en esta noche no es para minimizar lo que ya estamos haciendo. Al contrario, lo que estoy predicando en esta noche, hermano, es para seguir magnificando lo que ya estamos haciendo, pero a la misma vez, querido hermano, para añadir algunas cosas que nos hacen falta a lo que ya estamos haciendo. Claramente el Señor Jesucristo dice: al ir y predicar en todas las naciones y hacer discípulos y bautizarles y enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Dice aquí el Evangelio de Lucas: recuerda de predicar en mi nombre arrepentimiento al predicar el perdón de pecados. Amén. Sígueme, por favor, hermano, por favor, cuidadosamente viendo estas porciones de las Escrituras. En el libro de los Hechos, el capítulo 20, Hechos, el capítulo 20. Cuando llegues allí, vayamos al versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: el apóstol Pablo se está despidiendo de este grupo de hermanos, y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora, esa frase, nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Esto es a lo que se refiere. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué cosa, hermano. Arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repito una vez más, hermano, Pablo está diciendo que aquello que es útil enseñar a toda criatura es no solamente fe en el Señor Jesucristo, pero arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento para con Dios. Y vemos a lo largo de la Escritura, hermano, también el arrepentimiento para con el hombre. Escúchame, hermano. Hace unos años atrás hubo una controversia dentro del fundamentalismo, si era o no era necesario el arrepentimiento para ser salvo. A mí me tomó de sorpresa esa controversia. Yo estoy pastoreando en Arizona, hermano, y allí no llegan las controversias, porque allí no hay iglesias, ¿verdad? Entonces allí lo único que decimos nosotros es, pero allí no se escucha nada. Los únicos misioneros que llegan allí son los que van rumbo a California, ¿verdad? Pero predicando en algunas iglesias, me preguntaron: pastor, ¿y qué cree usted acerca de la conferencia, de la controversia? Y le dije: ¿y qué controversia? Pues acerca de la controversia del arrepentimiento. Ajá.
Porque la gente estaba diciendo, hermano, que si la salvación es por gracia y sin obras, entonces no es necesario el arrepentimiento. Y le dije a esta persona que argumentaba que el arrepentimiento era una obra y la salvación no era por obras, le dije, amigo, ¿cómo fue que tú fuiste salvo? Dice, pues yo fui salvo cuando alguien me testificó y entendí que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y había pagado el precio de mi pecado. Y le digo, ¿y luego qué? Dice, y luego oré y recibí a Cristo como mi Salvador personal. Le dije, disculpa, amigo, ¿y la oración no es una obra? A lo que se refiere la Escritura, hermano, cuando dice que no somos salvos por obra, quiere decir que nada que tú puedas hacer paga el precio de tu pecado. Pero eso no quiere decir que no hay algo mediante lo cual nosotros recibimos la salvación. Una oración. ¿Quieres tú caracterizar eso como una obra? Sería una necedad. Así es. Arrepentimiento, ¿quisieras tú caracterizar eso como una obra que te ganó la salvación? Sería eso una necedad. Así es. Cierto. Es más, querido hermano, déjame decirte que el arrepentimiento no es una obra del hombre, el arrepentimiento es una obra de Dios. Amén. Amén. Una obra de Dios en el hombre. Así como la Escritura dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere cuando dice Pablo, y esto no de vosotros? Escucha cuidadosamente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros. ¿A qué se refiere? ¿Qué acaba de mencionar allí? Una vez más. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, es un don de... ¿A qué se refiere? La fe. A la fe. Sí, hay porciones, hermano, donde se nos dice que la salvación es un don de Dios. La paga del pecado es muerte, más el don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. La salvación es un don de Dios. Pero escúchame, hermano, no solamente la salvación es un don de Dios, la fe para creer en Jesús y recibirle como tu Salvador, pero aún eso es un don de Dios. Así es. Amén. Aún eso. Lamentablemente, pastor, el Señor nos da fe y la depositamos en la Virgen de Guadalupe. Ajá. El Señor nos da fe para creer en Jesús como nuestro Salvador personal y depositamos esa fe en una religión. Así es. Cierto. El Señor nos da fe y depositamos esa fe en nosotros mismos. Ajá. Y así mismo, hermano, como el Señor obra y nos da la fe para creer en Jesús, escucha, hermano, nos da arrepentimiento. Arrepentimiento para vida y para perdón. Amén. Sí, Señor. Déjame llevarte al libro de los Hechos una vez más, hermano, el capítulo 5. Hechos capítulo 5. Sígueme pacientemente, hermano, mientras establecemos un buen fundamento para este mensaje. Hechos capítulo 5, dice el versículo 31, a este, hablando de Jesús desde los versículos anteriores, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel. ¿Qué cosa, hermano? Arrepentimiento y perdón de pecados. Dios exalta a Jesús por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Déjame entonces preguntarte, hermano, ¿arrepentimiento es una obra del hombre? No. Es una obra de Dios. Amén. Amén. Que da
al hombre para el perdón de pecados. Amén. Así es. Aquí está hablando de Israel, pastor. Aquí no está hablando de nosotros los gentiles, está hablando de Israel. Sígueme por favor, hermano, al capítulo 11. Capítulo 11, cuando la puerta es abierta de par en par a los gentiles, dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, nota los signos allí, hermano, los signos de puntuación. ¿Cuál está allí? Allí está el signo, hermano, de maravilla, de admiración. Y dicen, wow, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa, hermano? Arrepentimiento para vida. Amén. Aquí está el problema, querido hermano, que pensamos nosotros que arrepentimiento es una obra del hombre. No. Arrepentimiento, hermano, es algo que Dios obra en nosotros. El problema es este, que mientras Dios obra arrepentimiento en nosotros, ¿qué hacemos? Endurecemos nuestro corazón. Así es. Por lo cual dice el escritor de Hebreos una y otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así es. ¿Qué quiere decir, hermano? Tomamos aquellos versículos del libro de Hebreos y los unimos aquí a Hechos capítulo 11 y entendemos, hermano, que lo que sucede es que estamos oyendo la convicción del Espíritu Santo, la predicación de la palabra de Dios, obrando arrepentimiento en nosotros, y en vez de permitir que el Señor, hermano, perfeccione su obra, endurecemos nuestro corazón. Hermanos, el altar está abierto. Amén. Nos quedamos allí con los brazos cruzados. Cierto. Como que si Dios no nos hubiera hablado. Como que si el Señor no hubiese estado, hermanos, obrando arrepentimiento en nuestros corazones, sin que el predicador haya mencionado específicamente aquel pecado con el cual hemos estado batallando, hermano. El Espíritu Santo habló directamente a nuestro corazón, y como que si lo hubiésemos escuchado audiblemente. Pero aún así, Dios obrando arrepentimiento en nuestro corazón para vida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la persona que no se arrepiente existe, pero no vive. Así es. Si quieres experimentar lo que es vida, vida en abundancia, Amén. arrepentimiento tiene que ser una parte continua en tu vida. Amén. Amén. Ahora, escúchame, hermano. El mensaje de esta noche no es para que tú dudes de tu salvación. Dice tu pastor, ahora estoy yo pensando, cuando yo fui salvo, ¿me arrepentí o no me arrepentí? Ese no es el propósito del mensaje. Porque probablemente, hermano, en el momento que fuimos nosotros salvos, entendíamos muy poco en cuanto al arrepentimiento. Ajá. Entendíamos muy poco en cuanto a la fe. Por lo cual ahora, 1 año después, 5 años después, que nuestra fe ha crecido y hemos nosotros madurado en la fe, pensamos en ocasiones, oye, allá cuando fui salvo, ¿tenía yo fe? Y pareciera ser que no teníamos fe. Ajá. Pero hasta donde alcanzamos esa semillita de mostaza de fe fue suficiente. Amén. Hasta donde entendimos nosotros arrepentimiento, ese día, hermano, entendimos cuando el Señor fue magnificado como príncipe, nuestra pecaminosidad, y dijimos, Señor, soy un vil pecador, perdóname. Amén. Perdóname. Pero ¿qué sucede, hermano? Arrepentimiento no es algo de una vez en la vida. Arrepentimiento, hermano, es algo continuo, Amén. a lo largo Así es. de toda nuestra vida. Amén. Quiero decirte, querido hermano, que hace falta conocer más acerca del arrepentimiento, porque aquella pizca de fe y aquella pizca de arrepentimiento que fue suficiente para que
naciéramos de nuevo. No es suficiente, hermano, para el desarrollo de nuestra vida cristiana, Así es. para crecer en gracia, para madurar. Por eso esa fe tiene que ir creciendo. Amén. Ese arrepentimiento tiene que seguir siendo practicado en cada una de nuestras vidas. Quiero esta noche, hermano, que me prestes tu corazón. Arrepentimiento es el medio que Dios nos ha dado para arreglar cuentas con Él y para arreglar cuentas con las personas a nuestro alrededor. Amén. Arreglar cuentas es fácil, pastor. Disculpa, arreglar cuentas es sencillo. Arrepentimiento. Pero no es fácil. Porque los ingredientes de arrepentimiento, aunque los conozcamos, van completamente en contra de nuestra naturaleza. Y eso se nos dificulta. Aunque sepamos qué hacer, no lo hacemos. Cierto. Le pregunto a las esposas aquí, ¿cuándo fue la última vez que tu esposo te pidió perdón? Le pregunto a los maridos aquí, ¿cuándo fue la última vez que tu esposa te pidió perdón? Le pregunto a los hijos aquí, ¿cuándo fue la última vez que tus padres te pidieron perdón? Y no es sorprendente. Recuerda, hermano, arrepentimiento es para perdón y es para vida. ¿Acaso, hermano, tú piensas que sencillamente porque ha pasado el tiempo ya se le olvidó a tu hijo, a tu hija, aquellas bofetadas que un día le diste en la cara? La disciplina es importante, Amén. pero no el abuso. Así es. ¿Acaso tú piensas que porque el tiempo ha pasado, aquellas palabras obscenas, groseras, insultantes, ya se olvidaron? Mira, hermano, si no se te han olvidado a ti que las dijiste, ¿piensas tú que ya se le olvidaron a aquellas personas a quienes las dijiste? Wow, cierto. Si a ti no se te ha olvidado, hermano, y aún todavía tienes pesar por aquellas bofetadas que diste un día a tu pequeño, a tu hijo, a tu hija, ¿tú piensas que a él, a ella se le ha olvidado? Y nunca lo has arreglado. Nunca lo has arreglado. Arreglar cuentas, hermano, es sencillo, pero no es fácil. Porque requiere humildad. Requiere que te quebrantes. Requiere arrepentimiento en su totalidad. Esta noche más estaría hablando, hermano, acerca de el arrepentimiento entre nosotros, más que el arrepentimiento delante de Dios. En el segundo libro de los Reyes, hermano, el capítulo 4, encontramos un versículo, capítulo 4, versículo 1, hermano. Si pudieras ir allí, sería una bendición. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya estamos ahí, hermano? Alguien, por favor, que lo lea en voz alta, o 4 o 5 en unísono. Sí, hermano, en voz alta. Léelo, acompáñalo ahí, hermano Dante. Juntos, léanlo, hermano. 4:1, segundo libro de los Reyes, hermano. ¿Cómo dice? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová,
y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Escucha aquí, hermano, estamos hablando de un buen hombre. Un hombre, hermano, de quien su mujer dice al profeta: tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Tú sabes, tú lo conociste. Hasta donde aquella mujer, pastor, conocía a su marido, hasta donde el siervo de Dios conocía a aquel hombre era temeroso de Dios. Aquel hombre, querido hermano, parecía ser un hombre genuino. Pero algo sucede después de su muerte. Dice la Escritura, hermano, que un día vienen y tocan la puerta de aquella casa. Aquella mujer abre la puerta y pregunta: ¿en qué puedo servirles? Y contestan: tu marido tenía deudas con nosotros y venimos a cobrar. Deudas que aquella mujer nunca supo. Deudas que aquel varón de Dios tampoco supo. Allá en el pasado de aquel hombre, donde nadie sabía, cuando él murió, dejó algunas cuentas que nunca saldó. Y años después llegan los acreedores a cobrarse. ¿Nunca has pensado tú, querido hermano, que algunas de las cosas que ahora están pasando con nuestros hijos tienen algo que ver con lo que nunca arreglamos en nuestro pasado? ¿Nunca has atado cabos y has pensado, quizá lo que yo estoy atravesando ahora es porque nunca arreglé aquellos asuntos correctamente? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Bueno. Ahora los hijos de este hombre están por pagar lo que papá nunca arregló. Quiero animarte, varón. Quiero animarte, hermana. Arregla las cuentas que tienes pendientes. Estoy hablando de asuntos económicos, pero estoy hablando acerca de asuntos espirituales, asuntos morales, hermano. Amén. Pensamos nosotros, pastor, que porque ya soy salvo, ya todo quedó olvidado, borrón y cuenta nueva. ¿Acaso no dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Sí. El Señor pagó, querido hermano, la deuda de nuestro pecado, pero no las consecuencias de nuestro pecado. Si tenías tú algunas violaciones de tráfico pendientes cuando tú fuiste salvo, ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué hiciste con esas infracciones? Disculpa, pues. Apagarlas. O como quiera las pagaste. Sí. No dijiste borrón y cuenta nueva. ¿Alguien está conmigo en esto? Amén. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y no obstante, hermano, habían cuentas que este hombre no saldó y ahora los hijos están pagando. Hace un tiempo atrás me llamó un hombre con quien estábamos trabajando. Él no es de mi iglesia y estábamos trabajando con él con unos problemas con su hija. Y las cosas iban en mejoría, pastor, y de repente empeoraban. Iban en mejoría y de repente empeoraban. Y un día me llama este hombre y me dice, pastor, he estado orando, he estado pensando, ¿cree usted
que estos problemas que estamos teniendo con nuestra hija tienen algo que ver con nuestros pecados de la juventud. Le dije, mira hermano, yo no conozco tu juventud y no conozco la relación de tú y tu esposa en tu juventud, no sé cómo lidiaste con esas cosas, no pudiera contestarte a ciencia cierta, pero quiero decirte que si no arreglaste esas cosas bien, lo más probable es que estás cosechando. Cierto. Todo lo que el hombre sembrare, lo va a cosechar, hermano. Dice el libro de Números, hermano, no te engañes, tu pecado te alcanzará. Cierto. Y si no te alcanza a ti, va a alcanzar a tus hijos. Así es. Escúchame, hermano, por favor. Dios te hablará en esta noche acerca de algunas cosas que tú nunca has arreglado. No es el predicador el que va a traer esto a tu mente, a tu corazón. No puedes descartarlo cuando el Señor lo traiga a tu corazón. Unas semanas después de que ese hombre me llamó por teléfono, llegó una pareja de mi iglesia con uno de sus hijos, un joven. Él forma parte de nuestra orquesta, este joven. Y vinieron aquellos padres, los sentaron y me dicen, pastor, necesitamos su ayuda. Encontramos algunos mensajes de texto, encontramos algunos mensajes escritos, encontramos algunos correos electrónicos donde nuestro hijo estaba mandando mensajes a una jovencita y aquella jovencita, pastor, son mensajes inapropiados. Para la edad que él tiene y la edad de esta jovencita no es algo apropiado, necesitamos su ayuda ahí. Y platiqué con el joven allí delante de los padres por unos momentos y luego despedí al joven y se quedaron ellos allí y le pregunté a ellos, hermano, ¿a qué edad comenzaron ustedes a coquetear y a manosearse? Contestaron casi simultáneamente. Pero contestaron de maneras muy distintas. A la misma vez, ella me da la edad y él dice, esto no tiene nada que ver con aquello. Era la misma edad del hijo. Y él diciendo, esto no tiene nada que ver con aquello. Ajá. Tú puedes, hermano, esta noche ignorar. Como dijo Ezequías, cuando el profeta le dijo, tus hijos van a ser eunucos. Dijo Ezequías, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Tú puedes, querido hermano, ignorar aquellas cosas que el Espíritu Santo trae a tu mente para arrepentimiento. Pero te digo, hermano, que estarías cometiendo un grave error. Una cosita más en el fundamento del mensaje y luego entramos al mensaje. ¿Qué les parece? Amén. Amén. ¿Alguien aquí sabe qué edad tenía José, hermano, cuando sus hermanos le vendieron a la esclavitud? 17 años. 17 años. Un joven venga y ayúdeme a representar 17. Alguien de 17 años. Nadie de 17 años. No hay alguien de 17 años. No, te ves muy viejo, hermano. No levantes tu mano. ¿Qué edad tienes, hermano? Joven. ¿Cómo? 15. Ven para acá. Ya Bigotón ya parece de 17 años. 17 años de edad. Pásale. Hijo del pastor, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Pop. 17 años de edad. ¿Alguien recuerda, hermanos, qué edad tenía José cuando lo mandan sacar de la cárcel para que interprete el sueño de Faraón?
Unos 30. ¿Alguien? ¿Se oyó? 30. Disculpa. 30. 30 años de edad. Hermano, pásale, ¿tú tienes 30? Al doble. Al doble. Al doble. Alguien de 30 años de edad. Alguien de 30. Alguien de 30, rapidito, hermanos. Por eso se alargan los sermones, porque no ayudan. 30 años de edad. Nadie. ¿Qué edad tienes? Tú, hermano. Bien. Tú. Sí. 26. Close enough. Pásale. Close enough. Close enough. 30 años de edad. Sígueme por favor, hermano. A los 17 años de edad lo vendieron. Pásale por favor acá. A los 30 años de edad, hermano, el faraón tiene unos sueños que lo turban. Y el copero viene y le dice: oye, faraón, cuando yo estaba en la prisión, había allí un preso llamado José, y él me ayudó y él interpretó mi sueño, y tal y como él dijo, así sucedió. Yo te aconsejo que lo saques a él de la prisión. Y lo saca y le interpreta el sueño y le dice, a los 30 años de edad, le dice: mira, faraón, ese sueño que tuviste tú de las 7 vacas gordas indica que va a haber 7 años de prosperidad, de abundancia. La tierra va a producir de manera como nunca antes ha producido. Y luego las 7 vacas flacas hablan de 7 años de hambre, de escasez. Y dice: lo que yo te aconsejo es que durante estos 7 años de vacas gordas almacenes para que estés listo para los 7 años de vacas flacas. A los 30 años le traduce ese sueño, le interpreta ese sueño. Y escucha, hermano, faraón dice: pues ¿quién más que José para que administre los 7 años de vacas gordas y nos ayude a almacenar? Y por 7 años, hermano, José es segundo en autoridad en Egipto. Hermano Dante, 37 años de edad. Amén. Basta. ¿Qué edad tienes? 46. 37. Unos más jóvenes y unos más viejos. 37 años, hermano. Ahora, después de los 7 años de abundancia, hermano, escucha, vienen los hermanos de José a Egipto a buscar alimento. Comenzó a escasear donde ellos vivían, y alguien les dice: en Egipto hay alimento. ¿Alguien recuerda, hermano, en qué etapa de los 7 años de vacas flacas vinieron los hermanos de José? Después de 3 años. Disculpa, pastor. Después de 3 años. 2-3 años. Quiere decir que José ya tenía 39. Pastor Jacobo, pásale. Usted es de 39. ¿Qué edad tienes, pastor? 41. 41. No, mira, mejor tú de 37. Ahora, escucha esto, hermano. Cuando llegan los hermanos de José, ¿qué edad tiene José, hermano? 39 años de edad. Cuando llegan los hermanos de José, la escritura dice, hermano, que José los conoció a ellos. Amén. Pero ellos no lo conocieron a José. Me pasó algo. Acabo de terminar una conferencia lunes, martes, miércoles en el Valle de Texas, donde yo crecí. Ahí todavía tengo tíos y tengo primos y primas. Y pastor, hace 24 años yo salí a Arizona y algunas de esas tías y primos yo no los había visto en más de 20 años, pastor. Y vinieron la primera noche a la conferencia el lunes. Y yo estaba en la mesa vendiendo Biblias y se me quedaban viendo. Y
me dicen, no los conoce. No. Somos tus primos. ¿Seguro? Sí. Entonces te abrazo, porque si no eres mi prima, no te abrazo nada. Y dice la Escritura, hermano, que ahora, ¿cuándo fue que lo vendieron, hermano? 17 años. ¿A qué? 39. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 22 años han pasado. Vienen estos hombres, se postran delante de José, piden alimentos y José los reconoce y dice, vosotros sois espías, y los pone en la cárcel 3 días. Ellos no reconocen a José. Esto es bien importante, hermano. Ellos no reconocen a José. El tercer día que están en la cárcel, comienzan ellos a platicar y dicen ellos, esta angustia nos ha venido. ¿Saben por qué? Por lo que hicimos hace 22 años. Ajá. Wow. Sin saber que quien los había puesto allí era José. Escucha, hermano, simple y sencillamente por su conciencia. Su corazón les dictaba, esta angustia que estamos pasando es porque nunca arreglamos aquel asunto que nosotros hicimos. Así es. Tú puedes levantarte esta noche cuando se haya dicho el último amén y puedes tú salir diciendo, no es cierto. Pero un día, querido hermano, llegarán los acreedores a cobrarse. Arreglar cuentas es sencillo, pero no es fácil. Y 22 años después, ahí está, presente. ¿Cuántas cosas están presentes allí en tu vida? Pueden sentarse. Prediqué un sermón parecido a este, pastor, en Cuernavaca. Y un par de semanas después me mandó, pastor, pagué una deuda de 85,000 pesos. Y no se imagina usted el alivio, el descanso. Wow. No solamente estoy hablando de deudas económicas, hermano, repito, estoy hablando de asuntos espirituales, asuntos morales, asuntos de otros tipos relacionales. Quiero esta noche, hermano, mencionarte rapidito 3 ingredientes con los cuales todos estamos familiarizados en cuanto al arrepentimiento. Ninguno de ellos es arrepentimiento, cada uno de ellos es un elemento de arrepentimiento. Luego, quiero, hermano, enfocar más tiempo en el cuarto elemento, el más olvidado del arrepentimiento. Y ese cuarto elemento, hermano, es el que nos da a nosotros, ¿qué te diré? Una garantía de que las cosas ya no se van a seguir repitiendo. ¿Alguien aquí recuerda el confesionario católico? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Alguien aquí usó el confesionario católico? ¿Sí? Nada más 3, 4 personas. Ok. Ahora, yo recuerdo, hermano, haber usado el confesionario unas 5 o 6 veces. Recuerdo que mientras iba yo camino al confesionario, iba yo pensando en todas las cosas que tenía que confesar. Y a la misma vez estaba pensando cómo voy a repetirlas. No repetirlas al confesarlas, sino volverlas a hacer. Al fin y al cabo las vuelvo a confesar. Ahora, entre los bautistas no hay un confesionario como en los católicos. Pero el altar, hermano, muchas veces es el confesionario. Amén. Así es.
donde venimos, confesamos, nos levantamos y lo volvemos a hacer. Venimos y lo volvemos a confesar y nos levantamos y lo volvemos a hacer. Sin ninguna intención. En el catolicismo, hermano, éramos sinvergüenzas. Sí. Ahora, sin la deliberación, pero sencillamente, hermano, hay un ciclo en el cual muchas personas vivimos, hermano, donde caemos, confesamos, nos levantamos y pasan días, pasan semanas, quizá pasen algunos meses, volvimos a caer y llegamos al momento, hermano, donde pensamos es que simplemente así es la vida cristiana. No, hermano. No. Si así fuera, hermano, todavía estuvieras batallando con muchas cosas que tú has vencido del todo. Así es. La diferencia entre aquellas cosas que tú has vencido del todo y aquello que continuamente, hermano, se está repitiendo en tu vida, es que muchas veces nadie sabe. Y dos, realmente no te estás arrepintiendo. Sí, pastor, yo paso al altar. Es parte de arrepentimiento. ¿No es cierto, hermano, que arrepentimiento es sentirnos mal? Sí. Sientes mal. Pero sentirte mal por lo que has hecho no es arrepentimiento. Es un ingrediente de arrepentimiento. Si no te sientes mal por lo que has hecho, no te vas a arrepentir. Así es. Pero el hecho de que te sientas mal no quiere decir que estás arrepentido. Ve por favor conmigo, hermano, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Cuando llegues allí, hermano, veamos algunos versículos que Pablo escribe en base a la primera carta que él escribió a la iglesia en Corinto. Versículo 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, la primera carta, cuando les habló acerca de carnalidad, acerca de la idolatría que ellos habían practicado con los hombres de Dios, ahora hacían de Pedro y hacían de Pablo y hacían de Cefas, de Apolos, hacían ídolos, hermano, y Pablo, ves, capítulo tras capítulo está corrigiéndolos, y dice el apóstol aquí: aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados Para arrepentimiento. para arrepentimiento. Amén. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué, hermano? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero, escucha esto, hermano, ese pero es importantísimo. La tristeza del mundo produce, ¿qué cosa? Muerte. Muerte. Hay dos tipos de tristeza, hermano. Hay una tristeza que te lleva al arrepentimiento, y hay una tristeza que te lleva a la muerte. Y dice el apóstol Pablo cuando les envié la primera carta: yo sé que se entristecieron al leer todo esto, esperaban una carta que los halagara, pero no, dice, pero ahora me gozo que los entristecí, porque ese entristecimiento los llevó al arrepentimiento. Amén. ¿Cuántas personas, hermano, cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios, cuando están en su lectura personal, son contristados porque son confrontados? Sí, Y se arrepienten. así es. Pero ¿cuántos, hermanos, simplemente se levantan y se dan? Cierto. Y dice la Escritura: para que ninguna pérdida padecieses, te arrepentiste. Escucha, cuando no te arrepientes, hay pérdidas que tú vas a padecer. Así es.
pierdes tu gozo, pierdes tu utilidad, pierdes la armonía, pierdes tu comunión con Dios, pierdes tus ministerios. Son tantas las cosas que pierdes a tus hijos. Sí. Y dice la Escritura, para que ninguna pérdida padeciese. Doy gracias a Dios que fuiste contristado para arrepentimiento. Amén. Amén. Mire, hermano, hace unos meses atrás entraron unos hackers a un sitio de internet llamado Ashley Madison. ¿Alguien escuchó de Ashley Madison? Sí. Sí, algunos escucharon. El sitio hermano, era un lugar donde tú comprabas una membresía, te costaba una buena cantidad de dinero, y allí ellos te conectaban con una persona para que tú engañaras a tu cónyuge, sin que nadie se diera cuenta. Cuando veía los reportajes de esto en las noticias, hermano, ponían un retrato de la página, al abrir la página en tu computadora, y estaba una mujer muy seductora, así. En otras palabras, nadie se va a dar cuenta. Pero entraron unos hackers y comenzaron a publicar nombres, números de teléfono, direcciones, los números de las tarjetas de crédito. Pastor, para cuando salió todo esto a la luz, únicamente 2 condados en los 50 estados que forman nuestra nación, únicamente 2 condados no tenían a lo menos un miembro de Ashley Madison. Wow. Uno de estos condados estaba en Alaska, donde no hay internet. Cuatro meses después, habían 42 suicidios, Pastor, ligados directamente a los hackers. 42. Saben que hubo más, pero ligados directamente 42. ¿Por qué optaron esas personas por suicidio? Escucha, hermano, porque se sentían mal, sí, por lo que habían hecho. Así es. Pero hay una tristeza que te lleva a la muerte, y hay otra tristeza, hermano, que te lleva al arrepentimiento. Amén. Amén. Hay 2 hombres en la Biblia, hermano. Uno se llama Judas, que traicionó a Jesús una vez, y uno se llama Pedro, que traicionó a Jesús 3 veces. Así es. Bueno, La tercera vez que Pedro traicionó a Jesús, la Escritura nos dice, hermano, que cuando el gallo cantó, Jesús volteó y miró a Pedro. La mirada de Pedro y la mirada de Jesús se conectaron, y escuche, hermano, salió Pedro del patio, y ¿alguien recuerda, hermano? Lloró amargamente. Lloró, ¿qué, pastor? Amargamente. Aquel quien había dicho, aunque otros se escandalicen, yo nunca. No, yo estoy dispuesto hasta la muerte. Y cuando se le acercó allí una criada, dijo, yo no lo conozco. Así es. ¿No eres tú el que desenvainó la espada allá en el huerto? No, yo no fui. Y canta el gallo la tercera vez que traiciona a Jesús, pastor, y salió y lloró amargamente. Aquel quien traicionó a Jesús una vez, tomó las 30 piezas de plata, se fue al templo quebrantado. Inclusive la Biblia dice arrepentido. Sí. Y le dice a estos hombres, he entregado sangre inocente. Aquí están las 30 piezas de plata. Le dijeron, allá tú, ahí te le echas. Y lanzó las 30 piezas de plata ahí, pastor, y fue y se ahorcó. Tristeza, pena, remordimiento.
pero no obró arrepentimiento, Así es. obró muerte. Tú te puedes sentir mal por lo que has hecho, pero eso no es arrepentimiento. Ahora es un ingrediente importante y te puede llevar al arrepentimiento, o te puede llevar a la muerte. Así es. ¿Qué viene después de que nos sentimos mal? Confesión. Dice primera epístola de San Juan, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero escúchame, hermano, confesión es un ingrediente de arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. Si vas a entender algo, hermano, en la Escritura, cualquier tema, encuéntralo en Génesis, encuéntralo en Proverbios, encuéntralo en Isaías, encuéntralo en los Evangelios, y ahora, hermano, junta todos estos versículos y lo vas a entender todo. Pero no tomes un versículo y piensas que aquel versículo encierra el todo de ese tema. Así es. Vas allí a 1 Juan capítulo 1 y dices, ok, arrepentimiento entonces es confesar. No, es parte. Así es. Y es bueno confesar. Ahora, no confieses como el creyente típico. Señor, en dado caso de que peque hoy, te pido perdón por todos mis pecados. Nos reímos, pero es lo que nos mantiene, hermano, anémicos, Así es. débiles. Te aseguro, hermano, que si confesaras tus pecados por nombre, Señor, perdóname porque le mentí a fulano. Señor, perdóname por lo que le dije a sultán. Señor, perdóname. Te aseguro, hermano, que sería más difícil repetir esos pecados. Así es. Amén. Luego vamos a Proverbios, Pastor, y dice la Escritura, el que confiesa, ¿y qué? Y se aparta. Se aparta. Y se aparta. Entonces, Pastor, ya vimos tres cosas. Te sientes mal, pero eso no es arrepentimiento, parte de arrepentimiento. Lo confiesas, no es arrepentimiento, pero está ya tenemos. Y luego, en tercer lugar, nos apartamos de lo que hicimos. Ya no lo seguimos repitiendo. Escuche, hermano, pero ni aún eso es arrepentimiento. Es parte de arrepentimiento. Déjame hacerte una pregunta, hermano. Los hermanos de José, ¿volvieron a vender a algún otro de sus hermanos? No. Nunca. Nunca. Aquello que hicieron hace 22 años ya no se volvió a repetir. Y no obstante, escúchame, hermano, no lo habían arreglado. Así es. Todavía había un viejo pastor que cada día le corrían lágrimas, enlutado, convencido de que una fiera había devorado a su hijo. Y solamente imaginarse el sufrimiento de su hijo al pelear con aquella fiera, al luchar por su vida, volvía a entristecer. Y aunque aquellos hombres veían al viejo, hermano, en esa condición, nunca arreglaron. Y 22 años después, aunque nunca lo habían repetido, nunca lo habían arreglado. Así es. Hay cosas, querido hermano, que quizás no has repetido, pero nunca las has arreglado. Cierto. Esos acreedores vienen y tocan la puerta de aquella mujer y le dicen a aquella mujer, tu esposo tenía deudas. Venimos a cobrar. Pues no está él aquí, él ya murió. Pues nos cobramos con ellos. Wow. El cuarto ingrediente, Pastor. Tenemos 15 minutos más, Pastor. 15. Amen. El cuarto ingrediente. Este es el que cierra el arrepentimiento.
Aquí está en un lado, hermano, está la convicción, la compunción. Aquí está la confesión. La tercera pared es el abandonar la práctica. Pero aquí necesitamos algo más, que encierra el arrepentimiento. Y he aquí el elemento, hermano, que te va a servir de seguro y va a quitar la ventaja del diablo que te mantiene repitiendo los mismos pecados. ¿Cuál es, pastor? Restitución. Amén. Restitución. Vea Lucas 19, hermano. Lucas 19. En Lucas 19 se nos introduce un personaje. Era un chaparrito de allá de Chiapas. Aquí no hay chapanecos. Disculpa, hermano, era de Oaxaca este cuarto. Me confundí. No hay Oaxacas aquí, no hay Oaxacas. No, ok, era de Oaxaca. Dice la escritura, hermano, en el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado de Jesús, mas nunca había visto a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Aunque él nunca había visto a Cristo, preacher, Jesús ya lo había visto a él. Amén. Amén. Oh, dicen algunos, cuando yo encontré a Cristo. ¿Qué encontraste a Cristo? Si tú eras el que andabas huyendo. Así es. Amén. Le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y ahí van las piernitas pequeñitas, no, del chaparrito, ahí van a toda velocidad. Y llegó, hermano, a casa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Jesús le dijo: hoy ha venido, ¿qué, hermano? La salvación a esta casa. Escucha, hermano, la sinceridad de nuestro arrepentimiento, el sello de nuestro arrepentimiento, viene cuando estamos dispuestos a restituir los daños de nuestro pecado. Pastor, estamos en la gracia. Te acabo de leer, hermano, del Nuevo Testamento. Amén. Amén. De acuerdo, pastor, a la doctrina de la mayoría de nosotros, cuando Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y aquellos que yo sé que he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. De acuerdo a nuestra doctrina, es para que Jesús hubiera dicho: calmado, no seas exagerado, no es necesario, ya todo está perdonado. No, al contrario, hermano. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a este lugar. Amén. Amén. Este hombre, hermano, estaba genuinamente arrepentido. ¿Por qué la mitad a los pobres?
¿De quiénes se había hecho rico? De los pobres. Cuadruplicado a todos los que he defraudado. En general a todos estos yo no sé cuánto les he robado, pero la mitad. Y a los que sí sé, cuadruplicado. ¿Recuerdas, hermano, aquel joven que vino corriendo, se postra delante de Jesús y le dice, ¿qué tengo yo que hacer? Y Jesús le dice, mira, esto y esto. Dice, ya lo hice. Y esto, ya lo hice. Y el Señor le dice, aquí está. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús ahí? Restitución. La razón que tienes todo esto es por toda esa gente a quien has defraudado, a quien has robado, de quien has abusado. ¿Y qué dijo este hombre? Se fue triste, pastor. ¿Cuántas cosas, hermano? Un día le pedimos perdón a Dios, pero nunca le hemos pedido perdón a la persona que herimos, que lastimamos, que defraudamos. Hemos pedido perdón, pero nunca hemos restituido. Un día tú le robaste la hija a un hombre y le robaste la bendición de poder caminar con esa jovencita hasta aquí, hasta el altar. Si no de esta iglesia, de alguna otra iglesia. Tú le robaste ese privilegio. Y nunca lo has arreglado. Nunca me lo he echado en cara, no tiene que. El hecho de que tú no lo has olvidado, el menos. Y quizá por eso se desanimó espiritualmente, por eso nunca se ha convertido. Si dice, esos son los creyentes que... Y lo triste, hermano, será cuando un día a ti te roben tu vida. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y al que he defraudado, voy a arreglar cuentas con él. Amén. Oh, hermano, ¿te imaginas tú qué sucedería en la iglesia bautista Nuevas Alturas? En la iglesia bautista de Farmington, de Denny, de Sahuarita. Si los hermanos, pastor, comenzaran a arreglar cuentas. Amén. Amén. Avivamiento, preacher. Amén. Avivamiento. Cierto. Ahora, quiero decirte esto, hermano. Restitución es enseñado en el Nuevo Testamento. Restitución, la práctica de restitución, el ejemplo de restitución, allí está en el Nuevo Testamento. Pero los detalles de restitución se encuentran en el Antiguo Testamento. No se vuelven a repetir acá en el Nuevo Testamento, pero el hecho, hermano, de que restitución traspasa del Antiguo al Nuevo Testamento quiere decir que, hermano, que lo que envuelve esto, la práctica continúa. Si quieres aprender detalles en cuanto a cómo practicarlo, regresa al Antiguo Testamento. Amén. Y es válido. Amén. Cierto. Si la práctica sigue estando en pie, entonces las instrucciones de ello están en el Antiguo Testamento. Amén. Cierto. Quiero que vayas conmigo, hermano, al capítulo 1 del libro de Isaías. Capítulo 1 del libro de Isaías. Mañana es sábado, nadie trabaja, ¿verdad? Amén. Isaías. No, discúlpame, el pastor, tú tienes que entrar a la 1 de la mañana, hermano. A las 11:30, hermano.
hay que salir de aquí a las 10. Ok, perfecto. Ya sé a qué horas terminar. Isaías capítulo 1. Sígueme, hermano, por favor. Sígueme, rapidito, hermano. Dice el versículo 17. Dice, aprender, ¿qué cosa, hermano? A hacer el bien. Ahora, sabemos el bien, pastor, pero no sabemos hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Buscar, ¿qué cosa, hermano? El juicio. Esa palabra juicio habla de discernimiento. Habla de la habilidad de evaluar factores y tomar una decisión sabia. Una decisión juiciosa. Escucha, hermano. Aprende a hacer el bien, busca el juicio. Y luego, ¿qué dice, hermano? Restituir ¿a quién? Al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Restituir al agraviado. Mira, hermano, cuando aprendes tú a hacer el bien y cuando tú comienzas, hermano, a desarrollar juicio, una de las cosas, hermano, que va a venir pronto es la necesidad de restituir. Amén. Amén. Restituir. Aprendemos a hacer muchas cosas buenas, pero pasamos por alto una de las primeras. Tenemos juicio, hermano, sabiduría, discernimiento en cuanto a muchas cosas, pero estamos pasando por alto algo que el Señor pone como alta prioridad. Hermano, déjame decirte, hay muchas cosas que tú tienes que restituir en tu matrimonio. Amén. No nada más puedes barrer eso debajo de la alfombra allí. Hay muchas cosas que tú tienes que restituir con tus hijos, hermano. Amén. Muchas cosas que tienes que restituir aquí en la iglesia. Amén. Amén. Dos porciones más, hermano. Capítulo 42. Capítulo 42. 5 varones que pasen con sus Biblias aquí, por favor. 5 varones. Pueden ser los mismos que estuvieron aquí hace unos momentos y añadimos uno más. Rapidito, hermanos. Isaías capítulo, que dije 40. Y luego, en tercer lugar, nos apartamos de lo que hicimos. Ya no lo seguimos repitiendo. Escuche, hermano, pero ni aún eso es arrepentimiento. Es parte de arrepentimiento. Déjame hacerte una pregunta, hermano. Los hermanos de José, ¿volvieron a vender a algún otro de sus hermanos? No. Nunca. Nunca. Aquello que hicieron hace 22 años ya no se volvió a repetir. Y no obstante, escúchame, hermano, no lo habían arreglado. Así es. Todavía había un viejo pastor que cada día le corrían lágrimas, enlutado, convencido de que una fiera había devorado a su hijo. Y solamente imaginarse el sufrimiento de su hijo al pelear con aquella fiera, al luchar por su vida, volvía a entristecer. Y aunque aquellos hombres veían al viejo, hermano, en esa condición, nunca arreglaron. Y 22 años después, aunque nunca lo habían repetido, nunca lo habían arreglado. Así es. Hay cosas, querido hermano, que quizás no has repetido, pero nunca las has arreglado. Cierto. Esos acreedores vienen y tocan la puerta de aquella mujer y le dicen a aquella mujer: tu esposo tenía deudas, venimos a cobrarnos. Pues no está él aquí, él ya murió, pues nos cobramos con ellos. Wow. El cuarto ingrediente, pastor. Tenemos 15 minutos más, pastor. 15. Amen. El cuarto ingrediente.
Este es el que cierra el arrepentimiento. Aquí está en un lado, hermano, está la convicción, la compunción. Aquí está la confesión. La tercera pared es el abandonar la práctica. Pero aquí necesitamos algo más, que encierra el arrepentimiento. Y he aquí el elemento, hermano, que te va a servir de seguro y va a quitar la ventaja del diablo que te mantiene repitiendo los mismos pecados. ¿Cuál es, pastor? Restitución. Amén. Restitución. Vea Lucas 19, hermano. Lucas 19. En Lucas 19 se nos introduce un personaje. Era un chaparrito de allá de Chiapas. Aquí no hay chapaneros. Disculpa, hermano, era de Oaxaca este cuarto. Me confundí. No hay Oaxacas aquí, no hay Oaxacas. No, ok, era de Oaxaca. Dice la escritura, hermano, en el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado de Jesús, mas nunca había visto a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Aunque él nunca había visto a Cristo, preacher, Jesús ya lo había visto a él. Amén. Amén. Oh, dicen algunos, cuando yo encontré a Cristo. ¿Qué encontraste a Cristo? Si tú eras el que andabas huyendo. Así es. Amén. Le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y ahí van las piernitas pequeñitas, no, del chaparrito, ahí van a toda velocidad. Y llegó, hermano, a casa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Jesús le dijo: hoy ha venido, ¿qué, hermano? La salvación a esta casa. Escuche, hermano, la sinceridad de nuestro arrepentimiento, el sello de nuestro arrepentimiento, viene cuando estamos dispuestos a restituir los daños de nuestro pecado. Pastor, estamos en la gracia. Te acabo de leer, hermano, del Nuevo Testamento. Amén. Amén. De acuerdo, pastor, a la doctrina de la mayoría de nosotros, cuando Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y aquellos que yo sé que he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. De acuerdo a nuestra doctrina, es para que Jesús hubiera dicho: calmado, no seas exagerado, no es necesario, ya todo está perdonado. No, al contrario, hermano. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a este lugar. Amén. Amén.
Este hombre, hermano, estaba genuinamente arrepentido. ¿Por qué la mitad a los pobres? ¿De quiénes se había hecho rico? De los pobres. Cuadruplicado a todos los que he defraudado. En general a todos estos yo no sé cuánto les he robado, pero la mitad, y a los que sí sé, cuadruplicado. ¿Recuerdas, hermano, aquel joven que vino corriendo, se postra delante de Jesús y le dice, ¿qué tengo yo que hacer? Y Jesús le dice, mira, esto y esto. Dice, ya lo hice. Y esto, ya lo hice. Y el Señor le dice, aquí está. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús ahí? Restitución. La razón que tienes todo esto es por toda esa gente a quien has defraudado, a quien has robado, de quien has abusado. ¿Y qué dijo este hombre? Se fue triste, pastor. ¿Cuántas cosas, hermano? Un día le pedimos perdón a Dios, pero nunca le hemos pedido perdón a la persona que herimos, que lastimamos, que defraudamos. Hemos pedido perdón, pero nunca hemos restituido. Un día tú le robaste la hija a un hombre y le robaste la bendición de poder caminar con esa jovencita hasta aquí, hasta el altar. Si no de esta iglesia, de alguna otra iglesia. Tú le robaste ese privilegio. Y nunca lo has arreglado. Nunca me lo he echado en cara, no tiene que. El hecho de que tú no lo has olvidado, el menos. Y quizá por eso se desanimó espiritualmente, por eso nunca se ha convertido. Si dice, esos son los creyentes que... Y lo triste, hermano, será cuando un día a ti te roben tu vida. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y al que he defraudado, voy a arreglar cuentas con él. Amén. Oh, hermano, ¿te imaginas tú qué sucedería en la iglesia Bautista Nuevas Alturas? En la iglesia Bautista de Farmington, de Denny, de Sahuarita. Si los hermanos, pastor, comenzaran a arreglar cuentas. Amén. Amén. Avivamiento, Richard. Amén. Avivamiento. Cierto. Ahora, quiero decirte esto, hermano. Restitución es enseñado en el Nuevo Testamento. Restitución, la práctica de restitución, el ejemplo de restitución, allí está en el Nuevo Testamento. Pero los detalles de restitución se encuentran en el Antiguo Testamento. No se vuelven a repetir acá en el Nuevo Testamento, pero el hecho, hermano, de que restitución traspasa del Antiguo al Nuevo Testamento quiere decir que, hermano, que lo que envuelve esto, la práctica continúa. Si quieres aprender detalles en cuanto a cómo practicarlo, regresa al Antiguo Testamento. Amén. Y es válido. Amén. Cierto. Si la práctica sigue estando en pie, entonces las instrucciones de ello están en el Antiguo Testamento. Amén. Cierto. Quiero que vayas conmigo, hermano, al capítulo 1 del libro de Isaías. Capítulo 1 del libro de Isaías. Mañana es sábado, nadie trabaja, ¿verdad? Amén. Isaías.
No, discúlpame, el pastor, tú tienes que entrar a la 1 de la mañana, hermano. A las 11:30, hermano. Ok, hay que salir de aquí a las 10. Ok, perfecto. Ya sé a qué horas terminar. Isaías capítulo 1. Sígueme, hermano, por favor. Sígueme, rapidito, hermano. Dice el versículo 17. Dice, aprender, ¿qué cosa, hermano? A hacer el bien. Ahora, sabemos el bien, pastor, pero no sabemos hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Buscar, ¿qué cosa, hermano? El juicio. Esa palabra juicio habla de discernimiento. Habla de la habilidad de evaluar factores y tomar una decisión sabia. Una decisión juiciosa. Escucha, hermano. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio. Y luego, ¿qué dice, hermano? Restituir ¿a quién? Al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Restituir al agraviado. Mira, hermano, cuando aprendes tú a hacer el bien y cuando tú comienzas, hermano, a desarrollar juicio, una de las cosas, hermano, que va a venir pronto es la necesidad de restituir. Amén. Amén. Restituir. Aprendemos a hacer muchas cosas buenas, pero pasamos por alto una de las primeras. Tenemos juicio, hermano, sabiduría, discernimiento en cuanto a muchas cosas, pero estamos pasando por alto algo que el Señor pone como alta prioridad. Hermano, déjame decirte, hay muchas cosas que tú tienes que restituir en tu matrimonio. Amén. No nada más puedes barrer eso debajo de la alfombra allí. Hay muchas cosas que tú tienes que restituir con tus hijos, hermano. Amén. Muchas cosas que tienes que restituir aquí en la iglesia. Amén. Amén. Dos porciones más, hermano. Capítulo 42. Capítulo 42. 5 varones que pasen con sus Biblias aquí, por favor. 5 varones. Pueden ser los mismos que estuvieron aquí hace unos momentos y añadimos uno más. Rapidito, hermanos. Isaías capítulo 42. ¿Qué dije? 40. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, hermano. Gracias. Isaías 42. ¿Estamos ahí, hermano? Dice la Escritura, versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia. ¿En qué cosa, hermano? Magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué quiere decir esto? Magnificar la ley y engrandecerla. Quiere decir, querido hermano, que al Señor le interesa no que la ley sea opacada, sino que la ley sea descubierta y magnificada. Amén. Hay cosas en la ley que ya quedaron atrás, hermano. Ya no sacrificamos bueyes, ya no sacrificamos corderitos, ya no, estas cosas ya se cumplieron, ya no las practicamos. Pero hay muchas cosas en cuanto a la ley que estamos nosotros ignorando, hermano, diciendo, es que eso es parte de la ley. No, hermano. Hay cosas en la ley que continúan hoy en día y el Señor quiere, ¿qué, hermano? Magnificarlas y engrandecerlas. Amén. Ahora, escuche, hermano, ¿qué es lo que Él quiere magnificar aquí y engrandecer? Versículo 22. Nota esto. Mientras que el Señor quiere engrandecer y magnificar estos asuntos de la ley, este pueblo es que, hermano, es pueblo que, hermano, saqueado. Ahora, tú vas a ser el hermano saqueado. ¿Ok? Saqueado quiere decir, hermano, que alguien vino mientras tú estabas aquí en el templo, se llevó tu computadora, se llevó tu refri, se llevó tu estufa, se llevó todas las cosas de valor en tu casa. ¿A alguien le gustaría esa experiencia? A nadie, hermano. Saqueado, entraron y te saquearon. Ya te dio miedo ese pastor, ya no voy. No.
Ahora, escucha, hermano, este es el hermanito saqueado. Este es pueblo saqueado y, ¿qué más, hermano? Pisoteado. Este es el hermanito pisoteado. Apenas se comienza a levantar, preacher, y vuelven a pisotear las circunstancias de la vida, otras personas, qué sé yo. Hermanito saqueado, hermanito pisoteado, y luego dice, todos ellos, ¿qué, hermano? Atrapados. Abre la Biblia, hermano. Atrapados. Tú eres el hermanito atrapado. Atrapado, dice, ¿dónde, hermano? En cavernas. Cuarto lugar, escondidos. Tú eres el hermano escondido. El hermano saqueado, el hermano pisoteado, el hermano atrapado, hermano, atrapado, ahí, atrapado. El hermano escondido. Llegan allí los acreedores y te quieres esconder, ¿verdad? Atrapado con tantas deudas, hermano, esclavizado. Y luego dice la Escritura, hermano, dice, son puestos por despojo, no hay quien libre. Despojados. Tú eres el hermanito despojado. Muy parecido a saqueado. Lo han despojado. Y luego dice la Escritura, están en esta condición, hermano, lamentable, triste, trágica, y dice al final, y no hay quien diga restituir. Lo que está diciendo el profeta allí, hermano, es que lo que cambiaría la condición del saqueado, del pisoteado, del atrapado, del escondido, del despojado, lo que cambiaría esa condición, querido, ¿sabes qué sería, hermano? Restituir. ¿Ves? Tú estás pensando, pastor, es que si yo tuviera que pagar 85,000 pesos, pastor, me quedo en la ruina. ¿Qué piensas tú que sucedió, hermano, con Saqueo cuando dio la mitad de sus bienes a los pobres y a todos los demás se los devolvió cuadruplicado? ¿Qué piensas que le quedó a él? Y no obstante, hermano, dice la Escritura que arrepentimiento es para vida. Amén. La vida que ahora Saqueo habría de gozar. Amén. En comparación, ¿ves? Es que decimos, por un lado, pastor, decimos, es que son cosas materiales. Y no obstante, son las mismas que te impiden hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Y preferimos seguir económicamente, pero aún más espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Perdimos amistades. ¿Por qué? Por no pagar. Sí. ¿Qué es? ¿Saqueado? ¿Pisoteado? ¿Atrapado? ¿Escondido? Y nadie dice. Déjame decirte una cosa, hermano. 1, 2, 3, 4, 5 de estas cosas te describen a ti. Amén. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando añadas el cuarto ingrediente de restitución al arrepentimiento. Mi hermanito se roba 5 sacos de cemento de su trabajo. Terminó el trabajo, quedaron 5, me los llevo. Después se lleva, no sé, calado. Compraron otro. Y un día escuché un sermón como este. Y ahora va y le dice a su patrón, mire patrón, aquí está esto de sacos de cemento que me he estado llevando. Aquí está esto de herramientas que me he estado llevando.
Ahora, escucha, ahora su pecado le está costando. ¿Sabes por qué se sigue robando cosas del trabajo? Viene y se arrepiente, entre comillas, se arrepiente. Pero se levanta y lo sigue arrepintiendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque pecar es fácil. Pero ahora su pecado le comienza a costar. Y ahora va con su patrón y le dice, mira, aquí está esto, y aquí está. Y el patrón dice, ¿me has estado robando? Sí. Y lo despide, pues. Y pasa una semana sin empleo. Finalmente consigue otro empleo. ¿Alguien aquí piensa que va a robar? No. Lo que dificulta el pecado, hermano, no es el que te sientas mal. Hay muchas cosas por las que te sientes mal y las sigues haciendo. Lo que complica el pecado, hermano, no es que lo confieses. Lo que complica el pecado, hermano, es cuando tienes que pagar el precio de lo que has hecho. No la condenación, esa ya la pagó el Señor Jesucristo. Amén. Cuando ahora tú tienes que dar la cara y hacer frente, hermano, a tu patrón, a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa. ¿Y sabes qué, hermano? Por difícil que sea, ahora sí vas a ser librado de esta condición pésima. Amén. Restituir. No va a venir un acreedor después y te va a decir, hey, no, ya estás saldado. Mi hermano, ¿cómo te llamas? Javier, David. ¿Tú eres de aquí, de esta iglesia? David, hermano, la última vez que estuve aquí se llevó una Biblia y me dijo que me la iba a pagar, pero no me la pagó. La Biblia era una de esas Biblias de cuero fino, de esas de 60, 70 dólares. Y ahora regreso yo a predicar aquí. David, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿En qué está pensando David? Él está pensando en la deuda que él tiene. Y luego paso y predico un sermón como este. Y allí está David sentado pensando, este mensaje está dedicado a mí. Y nada de eso es cierto, hermano. El mensaje no es para él, el mensaje es para todos. Pero escucha, el diablo, hermano, ahora lo tiene atrapado, ¿sí? Saqueado, lo tiene. ¿Está conmigo? Por $50. No vale la pena, hermano. Oh, esta noche, hermano, si tú te levantaras y dijeras, voy a restituir. Pudiera tomarme 5 años, pudiera tomarme 10 años, pero voy a comenzar a restituir. Voy a comenzar a experimentar lo que verdaderamente es vida, lo que verdaderamente es el tener el perdón de mis pecados. Te dije 2 porciones más, te acabo de dar la de Isaías, vamos a la última, hermano. El libro de Levítico, el capítulo 6. Levítico capítulo 6. Nota por favor aquí, hermano, cómo se refiere el Señor a estos pecados que tanto necesitan de restitución. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Dice la Escritura en el versículo 1, hermano, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere, ¿qué cosa, hermano? Prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo, ¿qué cosa? Lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, o
¿Qué, hermano? Calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Ahora, esa frase, las cosas en las cuales suele pecar, quiere decir esto, hermano. Estas cosas, hermano, son bien comunes. Ahora, el hecho de que sean comunes, el Señor no las está justificando. No. Dice el Señor, tienes que enfocar tu atención. Quizá nunca en la vida cometas adulterio, nunca en la vida cometas un asesinato, nunca en la vida pero estas cosas, hermanos, son cosas en las que suele pecar el hombre. Ajá. Y dice el Señor, hermano, esto que se ha mencionado. Entonces dice, habiendo pecado y ofendido, ¿qué dice? Restituirá aquello que robó, el daño de la calumnia, el depósito que se le encomendó, lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Estas son las cosas, pastor, en las cuales principalmente, dice el Señor, tiene que haber restitución. Prediqué un mensaje parecido a este en otra iglesia y vino un hermano y me dijo, pastor, yo era un sicario, yo debo vidas, yo no sé de quién eran familiares esos hombres. Le dije, mira, hermano, voy a orar por ti. Pero el mensaje de esta noche, le dije a él, es principalmente en estas cosas en las cuales suele pecar el hombre. Pero voy a orar por ti y ya Dios te ha de dirigir si hay algo que tú puedes hacer para restituir eso. Lo que el Señor está mencionando aquí, pastor, son cosas que alguien nos encomendó, que alguien nos prestó, calumnias, aquello que nos hallamos, aquello que defraudamos. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Calumniamos, pastor. Y hasta nos reímos. Hasta dicen algunos hermanos, no, nos comimos unos taquitos de pastor. Y nos reímos, hermano. Pero escucha, hermano, por eso estás saqueado, pisoteado, atrapado, escondido. Por eso estás despojado. Calumnias. Y la razón, hermana, por qué sigues difamando, chismeando, es porque nunca has pagado el precio. Nunca has tenido que ir con aquella persona y decirle, hermano, perdona, hermano, pudieras acompañarme. Hermano, yo hablé mal de ti delante de él y te pido perdón. Nunca. Nunca. Y entonces se nos facilita hablar mal de aquel y de aquel y de aquel, pero nunca restituimos la calumnia. Lo encomendado, lo prestado. Mira, hermano, te vas a reír, pero que en vez de reírte lloraras. En tu casa, hermano, ¿cuántas cosas tienes que no son tuyas?
Allí tienes libros que un día el pastor te prestó sobre un tema que tú querías estudiar. Allí tienes Biblias que un día te encontraste aquí en una banca y no tenían el nombre y dijiste, qué bendición. No te rías, hermano. No te rías. Escucha, hermano. Así como un día Acán tomó un lingote de oro y dijo, qué bendición. Unas piezas de plata y dijo, qué bendición. Una túnica babilónica y dijo, qué bendición. Y unos días después estaba él con su esposa y todos sus hijos. Porque aquello que él llamó una bendición, hermano, era un anatema. Así es. Y dices tú, qué tremenda esta Biblia. Oh, no es de nadie. Este himnario. Un día, pastor, estaba predicando en una iglesia y un pastor vino y estábamos platicando él y yo. Y ya cuando terminamos la conversación viene otro pastor y me dice, pastor, te estaba invitando a predicar en su iglesia. Vas a predicar en la conferencia. Iba a tener una conferencia grande, te estaba invitando. Le dije, no estábamos platicando de otra cosa. Dice, si un día vas a su iglesia y algún otro pastor está predicando y pasas al altar, llévate todo. No dejes nada en la banca, porque para cuando regreses no va a haber nada. Estamos hablando de una iglesia bautista independiente fundamental, que si yo doy el nombre, hermano, el 90% de los que están aquí van a saber. Escúchame. Alguien te prestó algo. Ahí en los gabinetes de tu casa, hermano, hay tazas, hay vasos, hay ollas. Ahora, tú puedes reírte, hermano, pero esa es la razón que estás. Era para que el domingo, pastor, pusieran ahí unas mesas. No sé de quién es esta olla, pero no es mía. No sé de quién son estas cucharas, pero no es mía. No sé lo que... Amén. No sé de quién sea este martillo, pero no es mío. No sé de quién sean estas herramientas, pero no es mío. Lo encomendado. Lo que un día alguien te prestó. El pastor nunca me lo ha cobrado. Nunca. ¿Sabes? Lo perdido, pastor. Nosotros nos hallamos un billete de $20 y decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo! Señor, gracias. Si te acuerdas allá cuando vendías tacos, los primeros tacos agarrados y hasta te persignabas con... según que para la buena suerte. Y levantamos aquello y pensamos, qué bendición. Escuche, hermano, no es tuyo. Pastor, pero no es de nadie más. Mira, hermano, que alguien más se lleve el anatema, no te lo lleves tú. Wow. Amén. No te lo lleves tú. ¿Te vas a enriquecer con $20? ¿Te vas a enriquecer con ese billete? Aunque no te vas a enriquecer, hermano, te vas a echar un lazo. Saqueado, atrapado, pisoteado, escondido, despojado. Arrepentimiento, preacher, sin restitución no es arrepentimiento. No es. Señor, te ayude, hermano, a restituir lo que Dios habló a tu corazón. Amén. No yo. Esas cosas las trajo el Señor a tu corazón. No yo. Basta.